Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Nos acompaña hoy Gerardo Venegas, un antiguo dirigente de lo que en su momento se llamó Izquierda Cristiana aquí en el Ecuador, sociólogo, analista político, con el que vamos a discutir la estructuración y la dinámica del poder político en el Ecuador, del poder político neoliberal como contraposición a las transformaciones que se hicieron durante el gobierno de Correa. Muchas gracias, Gerardo, por aceptar la invitación. Y aquí estamos dispuestos a no solamente aprovechar tus conocimientos, sino por algo dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, Pedro. Un saludo a todos los asistentes a esta reunión. En realidad es un tema que debe ser abordado y me parece que ordinariamente en las distintas reivindicaciones sociales solamente se plantean las demandas económicas y las luchas sindicales. Se plantean aspiraciones en propuestas generales, pero no se aborda, a mi modo de ver, el presupuesto fundamental para salir de esta situación de crisis, de caos del sistema capitalista en general que estamos viviendo. ¿Cómo ubicas Esto, vos, cómo ubicas vos y las posibilidades que tendría el país más allá del voluntarismo, más allá de la buena voluntad? bueno, para llegar a esa problemática fundamental, quizás sea ya la conclusión final a que podamos Bueno, formular. Pero el primer paso, a mí me parece esclarecernos conceptualmente. El primer problema entonces es plantearse dos conceptos, el poder y lo político. Y ahí viene entonces el poder político. ¿El poder qué es? En síntesis es la dominación de unos sujetos sobre otros sujetos para fines de intereses de ellos. Esto se llama el poder. Puede haber el poder económico, político, ideológico, familiar, de familias de las escuelas, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que nos interesa es el poder político, no los otros poderes. Entonces, cuando hablo de poder, hablo de dominación, y cuando hablo de político, se refiere al Estado. Entonces, de lo que se trata es de plantear el problema del poder político como dominación en relación al Estado. Para abordar este doble aspecto conceptual, la, el tercer concepto que une a esto es lo que se llama la acción política. La acción política es la lucha de los sujetos sociales para establecer una relación en la configuración del poder político, la acción de los sujetos históricos que luchan entre sí para establecer el poder político, sea de cual sea tipo de poder político. El requisito, no avanzo más ya en los conceptos, pero aquí, ¿cuál es el requisito para avanzar a comprender esa relación? El requisito para que la acción política tenga a validez en la construcción del poder político es lo que se llama el análisis político. Se parte entonces de una base científica de la realidad. Eso se llama el análisis político, pero no de cualquier realidad. No es un análisis de lo económico, sino es un análisis de la dominación política. ¿y En ese cómo entenderías sentido, tú el problema de la dominación política acá en el Ecuador ahora, en estas circunstancias? esto, para allá vamos, ya tenemos que concluir.
Entonces, lo que ahora estamos es en el problema de simplemente el elemento conceptual, para que quede clarito de que el requisito para establecer la relación en la construcción del poder político hay que partir de una base científica que es el análisis político, de lo político, es decir, el análisis del Estado. Ahora bien, cuando queremos hacer análisis del Estado, no podemos hacer un análisis o diagnóstico, en este caso también puede servir la palabra, como hace un organismo gubernamental que presenta cifras de ciertos problemas emergentes y urgentes. Claro, nosotros Eso no. estamos discutiendo este tema desde el interés del pueblo ecuatoriano y cómo conquistar mejores condiciones para las grandes mayorías, ¿no? Entonces, el requisito que es el análisis político tiene que estar visto en dos elementos. Primero, elemento estructural, que se llamaría así, es decir, tener claro de cómo la sociedad nuestra está configurada estructuralmente con las clases, con el Estado y con las formas de producción y económicas. Y luego, la parte coyuntural que se refiere a un periodo histórico de esa estructura. Eso se llama la coyuntura desde el punto de vista de los sociólogos, de los políticos, ¿no? O simplemente dentro de la ciencia política, los periodos o ciclos políticos. Bueno, Depende de la ubícanos un coyuntura. poco. ¿Cómo entenderías tú la constitución, la configuración de las distintas fuerzas económicas que dan sustento a ese problema político, que estarían detrás del tema Exacto. político? A eso vamos. Terminamos entonces con el problema conceptual. La parte entonces del análisis político en su vertiente estructural y en su vertiente coyuntural. En su vertiente estructural quiere decir los asuntos de raíz fundamental que tiene esta sociedad o las contradicciones fundamentales. Mientras que lo coyuntural es el análisis en lo político del régimen político y de las tendencias políticas. Esto es la base, la base de cualquier formulación estratégica y táctica. Si no se cumplen esos antecedentes epistémicos que te planteo, no hay formulaciones estratégicas ni tácticas. Si el Estado quiere formular o una clase o una institución o un sujeto histórico quiere formular, ¿no es cierto?, un problema relativo a la dominación política, tiene que obligadamente comenzar con el análisis político estructural y coyuntural. Ambos elementos. Hasta ahí el problema más o menos conceptual. Pero la forma histórica que tiene esta parte conceptual, la forma histórica, o sea, el momento actual, se caracteriza por un proceso de mundialización del sistema capitalista. Punto A. Un proceso, el momento actual, se caracteriza por la mundialización del sistema capitalista. Y dos, paralelamente, la crisis de hegemonía neoliberal del sistema occidental comandada por el imperio de los Estados Unidos, Unión Europea, OTAN. Esta es la gran tesis Yo te, formulada. yo te complementaría con un tema adicional, que es A ver, esa mundialización está muy sesgada hacia el capital financiero especulativo angloamericano. Es decir, a diferencia de lo que teníamos después de la Segunda Guerra Mundial, en la que era el capital monopólico industrial, ya, quien manda ahorita dentro de las distintas fracciones del capital a nivel mundial es el capital financiero especulativo. sí. Pero aquí lo que estamos es de los conceptos formulados como marco de orientación metodológica, bajar al momento actual. Ok, sigue, no, Y el sigue. momento actual
está configurado por esas dos variables interrelacionadas, pero que son contradictorias. De un lado tenemos la mundialización del capitalismo. ¿Qué es eso? La mundialización del capitalismo, desde mi punto de vista, significa la extensión universal de las relaciones de producción, de las fuerzas productivas y de las formas de Estado. Hay una mundialización uniforme de las relaciones del mundo capitalista. Eso se llama mundialización. Antes, el capitalismo vivía en Occidente, pero el Oriente no era capitalista. Ahora ya es capitalista en su conjunto. Había naciones coloniales que no habían llegado al capitalismo, ahora ya llegaron. Eso se llama mundialización. No hay un rincón en el mundo donde no esté presente el mundo capitalista, las relaciones de producción y sus fuerzas productivas. Lo único que queda libre son los pueblos no contactados. Ellos tienen su propia forma de ser. Entonces, ¿por qué hay una contradicción? ¿Por qué son contradictorios? Porque de un lado la mundialización es desarrollo del capitalismo, desarrollo de sus relaciones, avance de sus relaciones, predominio de sus relaciones. Pero por otro lado, hay una crisis de hegemonía de las políticas que ordenan ese capitalismo que se llama ahora, en este momento actual, en la coyuntura actual, se llama el capitalismo neoliberal. Del sistema occidental, perdón, del sistema global comandado por este imperio hegemónico, Estados Unidos, OTAN, Europa. Entonces, son las dos variables, pero que son contradictorias, ¿no? Aparentemente. ¿Cómo va? Bueno, esa sería la primera hipótesis, la gran primera hipótesis. Y esa es una hipótesis que cubre, llamémoslo así, toda una estrategia política. Ordinariamente, nosotros comenzamos con un diagnóstico que se refiere solamente a las enfermedades que uno tiene, o a las enfermedades económicas, que el desempleo, que la desocupación, que la desinversión, que la financiarización. No, nosotros aquí planteamos el problema ya global estratégico, porque es una hipótesis estratégica para definir estrategias políticas en el actual momento. Partir de eso es fundamental. ¿Por qué? Porque los conceptos básicos de ahora es el sistema social actual. Metodológicamente es el análisis de los sistemas nacionales actuales considerados en el mundo y los sistemas nacionales en cada una de las regiones. Lo que se llama un análisis local. Lo local entonces sería la combinación, ¿no es cierto?, de la mundialización del sistema capitalista versus la crisis de hegemonía del capitalismo neoliberal. Esas dos variables contradictorias es el análisis local. Base para la formulación de estrategias y tácticas políticas. ¿Cómo se Ese sería concretaría el esa tema situación? número uno, Pedro. ¿Perdón? Ese ¿Cómo se, sería cómo se concretaría, ¿no es cierto?, en términos de la configuración de la correcto. economía, de la política, del Estado, esa Eso. situación local aquí en el Muy Ecuador? bien. Vamos entonces, Yo te diría, primero para en mí, a un América segundo. Latina y luego ubicando particularmente en el Ecuador. Sí, nos vamos a ir un poquito al momento actual. Debemos considerar, para hacer el análisis de la realidad, debemos considerar tres periodos. El periodo anterior al momento actual, el periodo de transición al momento actual y el periodo actual en que estamos viviendo.
Por ejemplo, vamos a plantear el periodo anterior a este momento. Yo he periodizado de la siguiente manera. El primer periodo, o sea, el periodo anterior a este momento actual, correspondería al periodo que va de 1973 al 2008. ¿Por qué pongo estas fechas? Porque en el 1973 se origina lo que ahora tenemos como sistema mundo capitalista neoliberal. En el 73 comenzó con la crisis petrolera de los precios del petróleo y eso permitió la subida de los precios. Ahí subieron, el barril de petróleo subió de $3 a $10. Perfecto. Y Y en de el ahí siguió subiendo, 78 subió de 10 a 40. Correcto. Y después siguió más, ¿ah? Ahora bien, ese es el origen. Pero ese momento se produce un cambio tecnológico de las, llamémoslo así, de las placas tectónicas de la economía mundial, porque se pasa del trabajo fordista al trabajo toyotista, modelo de alta calidad y modelo de acuerdo al mercado, a los diseños de mercado, que se llama el toyotismo, por la producción de la fábrica Toyota en el Japón. Es decir, Este proceso pasamos de la gran producción en serie, masiva, en masa, estandarizada, ¿no es cierto?, rígida, hacia la producción flexible, más orientada a los gustos del cliente y fragmentando inclusive el mercado de sus consumidores. correcto. Ese sería el primer hecho real, objetivo, de las condiciones materiales de la producción, que hay el cambio revolucionario. Por supuesto que también más tarde se produce un fenómeno de dislocación, de deslocalización de este proceso industrial, pasando de los sectores del centro del norte, de los países de las economías centrales, a los países de menor desarrollo, especialmente orientales, por el bajísimo costo de la mano de obra, lo que determina una acumulación de capital enorme para los países centrales que manejan los capitales corporativos, por el costo de la mano de obra. Por eso en China, en Taiwán, en Corea, en Tailandia, en Vietnam, se instalan las grandes fábricas de automotrices, etcétera, etcétera. Tejidos, textiles, computadoras, etcétera, etcétera. Este se llama el proceso de deslocalización. Hay un incremento del comercio internacional, hay una división del trabajo para nosotros ser productores de materias primas y minerales del sur global y se establece pues, los convenios multilaterales con los organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aquí viene el problema. Hay un primer aspecto ya de la configuración del poder político mundial. Es lo que se llama el proyecto estratégico del capital corporativo y financiero, que se expresa en los gobiernos y en las políticas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Bueno, pero aquí nos falta una pregunta que es clave. ¿Por qué el neoliberalismo? ¿Por qué pasar del fordismo al toyotismo requería del neoliberalismo? ¿O es que el neoliberalismo provocó el paso al toyotismo? ¿Cuál es la Correcto, relación correcto. entre lo Sí, tecnológico económico y lo político ideológico? claro, correcto. Entonces, para responderte a esta pregunta, ¿no es cierto? Es decir, se instala ese proyecto estratégico del capital corporativo financiero, ¿no es cierto?, en los gobiernos de Thatcher y Reagan, y sus políticas tienden, por lo tanto, a recuperar o incrementar la acumulación de capital que había estado en baja ganancia en los centros imperiales. La única posibilidad de recuperar las ganancias monopólicas de los centros imperiales era trasladando las producciones a las a otras sociedades de bajos nivel de costo de la mano de obra. Eso se produjo la explosión de estas grandes producciones
y del proyecto estratégico en los dos gobiernos. Y es en esos dos gobiernos, ¿no es cierto?, en que entonces ese fenómeno explosivo que se llama la revolución conservadora, que a veces se entendía como simple esquema de las formas imperialistas del pasado siglo XIX o los inicios del del 20, etcétera, sino que ahora en la actualidad se da bajo esta otra modalidad como plan estratégico. Es que este fenómeno produce el primer efecto, que es el debilitamiento de la soberanía de los estados nacionales frente a la avalancha de la mundialización, o para utilizar ya un concepto más de ellos, que es la globalización. Ese fenómeno choca y las propias economías nacionales pierden soberanía. Ya no determinan absolutamente casi nada en cuanto a políticas de inversión, políticas distributivas, políticas monetarias, etcétera, etcétera, etcétera. Ya entonces se define desde la globalización esas políticas. Y lo que hacen aquí es a través de organismos como FMI, Banco Mundial, OMC, etcétera, cumplimiento en todos los llamados estados nacionales. Ahora sí, estados nacionales entre comillas, porque el que se constituyó como Estado Nacional, por ejemplo, en el Ecuador, fue después de las guerras de la independencia, 1800 para adelante, y después los estados oligárquicos, pero eran estados nacionales. Ahora esos estados nacionales ya tienen a perder soberanía, ya tienen a ser debilitados, ya no tienen capacidad de decisión, ya no tienen poder de decisión absoluto. Ahora, una pregunta respecto al mismo tema. Hay otras versiones que sostenían, no ahorita, digamos, con la ventaja de ver las cosas desde el futuro, sino en su momento, en los años 70, se jugaba con mucha seriedad, inclusive dentro de los países imperiales, pero con importantes vinculaciones con el sur global, lo que ahora se llama el sur global, la posibilidad de otro tipo de capitalismo basado en mejores sueldos, en una generalización del estado de bienestar, que sería un proyecto de lo que en ese entonces era la socialdemocracia, que de ninguna manera tiene nada que ver con la socialdemocracia de ahora. Es decir, con la socialdemocracia de ese entonces, hablo de la gente que apoyó a Carter, por ejemplo, para su segunda presidencia, ahí estaba Ya, gente como Galbraith, ahí estaba gente como la gente de la izquierda, digamos, marxistas y keynesianos y post-keynesianos dentro de los economistas en Estados Unidos y Canadá. En Europa teníamos una fuerte posición socialdemócrata que acababa de estrenar a un Mitterrand que por primera vez incluía al Partido Comunista dentro de su gabinete, ¿no? En un primer escenario en que se planteaban una serie de reformas que incluían la nacionalización de la banca, perfecto. la participación del Estado en la investigación y el desarrollo, frustrando lo que había sido, ¿no es cierto?, el gran proyecto de Kissinger de romper esa posibilidad al asesinar al sueño, digamos, de la unidad popular en Chile, pero también con Correcto. el asesinato de Aldo Moro, la ruptura de la posibilidad del compromiso histórico en Italia, ¿no? Entonces, se planteaba una posibilidad muy importante allí, se planteaba una posibilidad que no era retórica, es decir, se estaba cumpliendo Sí, en los hechos en los países nórdicos. En Alemania también había un sí, importantísimo crecimiento de la participación del Estado en la economía, de un estado de bienestar, de una situación, exactamente. una correlación de fuerzas muy importante para los sectores trabajadores. Recordemos que desde una perspectiva contrainsurgente en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, ¿Ah? se estaban también planteando una serie de reformas que redefinían el rol del mercado interno, que redefinían el rol de los ingresos directos o indirectos de los trabajadores en ese tipo de desarrollo del capitalismo. Y luego tenemos todos los movimientos de liberación nacional en el resto del mundo, ¿no es cierto? Algunos con más tinte socialista, pero que quedan más o menos bajo el paraguas del espíritu de Bandung, que planteaban otro tipo de prosperidad capitalista basada en el desarrollo de los mercados, en la profundización Eso, del perfecto. desarrollo de los mercados. ¿Por qué crees tú? ¿Crees que hay una situación determinística en el sentido de que no había otra alternativa sino el neoliberalismo? ¿O crees que hubieron factores políticos que derrotaron ese proyecto un poco de un capitalismo más progresista?
Los desconstituyeron, es la palabra. Los desconstituyeron a las formas políticas del estado de bienestar organizado desde la posguerra, hasta el año 73, que fue la época del auge de la economía norteamericana, el auge de las políticas económicas keynesianas y la configuración del estado de bienestar. Y eso fue un momento importante y determinante en el mundo. Pero la posibilidad de resolver el problema de la acumulación interna de los imperios obligaron no solamente a trasladar las industrias y los capitales a las otras sociedades, sino también a destruir el proyecto de los estados progresistas, de los estados keynesianos, de los estados de bienestar social. Liquidarlos, liquidar a las clases que impulsaron, como la alianza de sectores industriales con sectores obreros. Lo destruyeron. ¿Cómo lo hicieron? Planteando el modelo neoliberal, planteando las políticas bajo la forma del consenso de Washington y estableciendo las dictaduras militares, especialmente en el Cono Sur, comenzando por el gran modelo de la dictadura de Pinochet. Esa fue la manera en que derrotaron, o sea, eso se llama lucha de clases. No de otra manera, fue la exterminio de todo ese modelo Muy histórico que importante. fue. Sería una lucha de clases que no solamente involucra al capital contra el trabajo, sino que dentro del capitalismo, dentro del capital, hay distintas fracciones. Y hubo un proceso brutal también de Brutal. represión en contra de ciertos sectores del capital que les llevó en algunos casos a la desaparición física, en otros casos a la liquidación como sujeto histórico, porque liquidaron la Perfecto, industria. perfecto. Ahora, el efecto de todo este fenómeno nuevo, como estrategia del capital corporativo con los gobiernos de Reagan y de la Thatcher y de todos los que vienen, porque todos son iguales, tanto los que vienen después de Kennedy, viene después de Carter, el Moreno, No, ¿cómo se bueno, llama? Kennedy fue antes, ¿no? Kennedy sería el Ah, último representante de esa alianza un con poco, los industriales. un poco, pero terminan representando los intereses generales, ¿no? De todas formas, este proceso tiene, como decías tú, contraparte, ¿no es cierto?, en dos fenómenos que agrava la situación. La deuda externa de las economías coloniales y los problemas de resultados negativos al aplicarse estos modelos en las economías del sur global. Estos son los efectos que se producen. Paralelamente en el mundo, no solamente que se producen estos efectos de la nueva estructura de poder político imperial que lo configuraron, pero que nadie lo formulaba, nadie lo veía bien con claridad, ¿eh? Es lo que se llama las guerras revolucionarias bajo la modalidad de estrategias. Hubo estrategias democrático-nacionales fundamentalmente en Centroamérica como respuesta alternativa a este régimen dictatorial del capital neoliberal. El sandinismo y las fuerzas del Farabundo Martí en El Salvador son las dos revoluciones que se abren, porque la del otro, la de cubana, es 59, entonces correspondió a un periodo anterior, a las luchas antioligárquicas. Pero aquí son ya estrategias democráticos nacionales que triunfan. Lo que vino después ya es otro cantar, pero triunfan frente a esta masacre del neoliberalismo. Que es Y, importante ubicar además que no estuvieron solos, ¿no? Es decir, aquí se plantea sí, como una visión maniquea el tema de que eran los comunistas, que eran satélites de la Unión Soviética,
versus la libertad y la democracia liderada por los Estados Unidos. Pero recuérdese que con aliados del Farabundo Martí, pero también del Frente Sandinista, hubieron importantes fuerzas socialdemócratas y demócratas cristianas, Correcto, que no estuvieron correcto, solamente dentro de Nicaragua y El Salvador, sino que estuvieron, por correcto. ejemplo, con Cerezo en Guatemala, con Carazo en Costa Rica, ¿no es cierto?, intentando evitar la masacre que finalmente ocurrió, ¿no? Perfecto. Ese es un elemento clave para entender una experiencia Perdón, y histórica. no nos olvidemos del papel de México, ¿no? En ese entonces, Allá, López Portillo, que mantenía una situación de contención frente a la brutalidad que finalmente acabó con el tema del Irán Contras y toda la perfecto. represión y los escuadrones de la muerte dirigidos Eso. por los Estados Unidos. De tal manera que eso sí hace ver que es posible formular una estrategia y una táctica de carácter de liberación, pero ya no bajo la modalidad de revoluciones democráticos nacionales. Eso concluyó. ¿Por qué concluyó eso? Porque ya la etapa del imperialismo que comenzó en la década de 1880 y duró hasta 1960, ese tipo de relaciones del antiimperialismo de esa manera ya concluyó. Ahora estamos viviendo otra forma del capital mundial. Entonces, por eso es que los jefes, tanto de sandinismo, entiendo que fue Ortega y El Salvador fue el jefe de ellos, que formularon Shafik en Handal, grandes textos Shafik el Handal, fin de las revoluciones democráticas, democráticas nacionales vía insurrección armada. Shafik Handal fue ¿Ah? Shafik Handal. Exactamente. Handel, ¿no? Es el que principalmente formuló la tesis de que, fin, de tal manera que la izquierda ya tenía que ver eso, ellos lo formularon, y tenía que cambiar de una estrategia total, porque ya se abrió otro mundo, ya se abrió la mundialización, la globalización, etcétera, etcétera, y tenían que formular una estrategia diferente absolutamente para enfrentar al nuevo poder mundial constituido ya. Y que esto Ya. estuvo como correlato, además, una profunda intervención dentro de la Internacional Socialista Socialdemócrata, incluyendo el asesinato de Olof Palme, y de la Oh, democracia cristiana, ¿no? Con posiciones que no necesariamente eran progresistas, pero que llegaron a tener una propuesta diferente de solución a la crisis y a la trampa de la deuda, como por ejemplo gente tan insospechable como Helmut Kohl. ahora, correcto. Y hay que ver que también hay una línea ahí para saber de cómo se van originando las cosas. Hay una línea de la configuración de los estados fascistas, que fueron las dictaduras del Cono Sur, pero que fueron bajo la forma militar. Hay un hilo que comienza ahí y que continúa hasta ahora, pero ahora ya son fascismos de otra naturaleza. A ver, Hay que cuéntanos analizarlos. ese hilo conductor, que yo creo que eso está muy presente de manera taimada en la historia de América Latina. Ya Cuéntanos, presentes. sí, sí, pero cuéntanos cómo esa línea, cuéntanos esa configuración, qué fuerzas son las que estuvieron detrás de ese proceso, no solamente en el Cono Sur, sino en Bueno, todo. las dictaduras militares como es, como régimen. Las dictaduras militares no son más que un régimen político de la configuración de los estados de seguridad. Configuración de los estados de seguridad. Llamados de seguridad nacional por la doctrina de seguridad nacional del Brasil, ¿no? Perfecto. Y creo que el autor es el señor Brzezinski o Kissinger, uno de los dos jefes de la política norteamericana. En ese momento era Kissinger, ¿no? Kissinger, perfecto. Era el ministro de Relaciones Exteriores. Sale Que como intervino alternativa, directamente sale en un Chile. Brzezinski apoyando a un Carter con la estrategia de los derechos humanos y la Claro. constitucionalidad, cuando detrás de Kissinger lo que estaba era estructuras que involucraban a Klaus Barbie, incluyendo ¿A el quién? tráfico de drogas. Klaus Barbie, el nazi que te lo tenían en Ah, Bolivia, ya. articulaba todos los grupos paramilitares del Cono Sur. Perfecto. Ahora, aquí tienes ya dos hipótesis nuevas.
la configuración original del fascismo bajo los regímenes dictatoriales militares del Cono Sur, etcétera, y las formas insurreccionales que aparecieron. También dos hipótesis que responden a condiciones históricas determinadas, pero que hay ciertos elementos, orígenes que están presentes allí y que habrá que ver cómo están ahora presentes, si es que lo están, o fueron destruidos, o liquidados, o si siguen presentes, pero que habrá que ver cómo están viviendo históricamente. Ahora, para no demorarnos mucho, paso a cómo se presentó en el caso del Ecuador. En el caso del Ecuador, 1972, aparece el oro negro, el petróleo amazónico, que fue base para la configuración de un Estado nuevo, de una forma de Estado nuevo con un altísimo nivel de renta, manejado por dictaduras militares. Manejado por dictaduras militares, unas medias reformistas, como el Rodríguez Lara, u otras dictatoriales medias fachas, como la Junta Militar, que son los que impulsaron dos líneas: las reformas agrarias, para terminar con todas esas formas serviles de la producción agrícola, y dos, la industrialización sustitutiva, que son las dos líneas estratégicas de las dictaduras militares a partir de la acumulación de capital en el petróleo. En ese sentido eran muy distintas de las del Cono Sur, que eran Sí, abiertamente neoliberales, ¿no? yo creo que sí. Tanto la una como la otra dictadura. La de Bombita como la de la Junta. Y la de Bombita, diría yo, con un proyecto nacional mucho más sólido, ¿no? Mucho más Mucho y más parecido sólido. al de Velasco Alvarado en Perú, ¿no? Al de Torres en Exactamente. Bolivia. El otro es Velasco Alvarado en el Perú. Perfecto. Pero ahí tenemos esa posibilidad también. Pero fue liquidado por la misma dictadura de los militares. Eso ya respondió a estrategias del nuevo orden internacional. En el caso del Ecuador, tenemos entonces esas dos estrategias y luego se va produciendo una reorganización de las clases sociales, especialmente la gran explosión de la clase media urbana, Quito, Guayaquil, las grandes explosiones después de las reformas agrarias de las huidas, migraciones del campo a la ciudad, costa, Guayaquil y campo sierra a las ciudades de Quito, etcétera. Y se producen nuevas clases sociales, nuevas formas. Ya no es llamémoslo así, el trabajador Montubio de la época de 1820, 1830, de la época del cacao. Ya eso ya pasó. Ahora es ya el otro nuevo estructura de clases que conforman ya la nueva posibilidad de construcción hegemónica. Pero eso llegó hasta que los periodos neoliberales de Sixto Durán Ballén, de Leo Febres Cordero, hasta de Rodrigo Borja un poco, ya se comenzó a instalar las políticas neoliberales directamente. Ya esos tres gobiernos y comenzaron a... ¿Cómo entenderías tú las fuerzas que movieron esas políticas, la relación entre fuerzas internas y fuerzas externas en la imposición de las políticas neoliberales en contra de lo que venían propugnando las fuerzas políticas locales? Porque acuérdate, con el retorno constitucional, Sixto Durán Ballén hablaba del socialismo a la sueca y que le salió el Pancho Huerta a decirle, no, pues tiene que ser un socialismo a la morlaca. Y ese era el extremo derecha del espectro político de ese entonces, ¿no? Y teníamos el socialismo democrático de Rodrigo Borja y teníamos el socialismo ya. comunitario del político que nos convencieron de que era comunista, el Osvaldo Bueno, Hurtado, pues no que tiene otra además era amigo explicación. tuyo, ¿Quién? el Osvaldo Hurtado. Ah, sí, pues él también es uno de los jefes de ese periodo. Claro. Entonces, Y ¿cómo? Cuéntanos un poquito, tú que estuviste además no solamente en el análisis político y académico, sino en la acción política social, de masas,
¿Cómo viviste ese periodo de transformación de esos partidos, ¿no es cierto?, a las que les cayó el hacha y de la noche a la mañana tuvieron que transformarse en neoliberales? Claro. Incluyendo el propio Febres Este, Cordero, ¿no? Febres Cordero, siendo que estaba a la derecha de Durán Ballén, Febres Cordero tenía una serie de reparos a la visión neoliberal pura y dura que favorecía básicamente al sector financiero, especulativo, transnacionalizado, porque tenía compromisos locales, provincia por provincia, para no decir cantón por cantón, con los cacicazgos locales que todavía basaban su poder en la cuestión terrateniente, tanto urbana como rural, ¿no? claro. Ahora, yo lo único que puedo explicar, yo lo que me acuerdo era que la renta de la tierra, especialmente la renta proveniente de la compra-venta de tierras por las reformas agrarias, concluyó en los bancos, se convirtió en capital financiero. Terratenientes, yo conocí terratenientes que vendieron sus haciendas, ya sea por la reforma agraria que impulsaba el gobierno, etcétera, etcétera, vendieron y trasladaban inmediatamente su capital al banco y lo invertían en urbanizaciones, tanto en Guayaquil como en Quito. Nebo es eso, es hijo de las urbanizaciones, de esos capitales que murieron. Y Febres Cordero también, porque Febres Cordero pasó de ser secretario del gran agricultor y comerciante internacional Novoa, el gran capo Novoa, no me acuerdo el nombre, Luis Novoa Naranjo, Luis Novoa Naranjo, ¿no es abuelo del cierto? presidente actual. Claro, padre, ¿no? Padre de Álvaro y abuelo de Novoa, de Ah, Diego. sí, y abuelo del actual, perfecto. Sí. Esa línea, correcto, mira lo que tú me haces ver. Esa línea oligárquica transformándose de exportador y agricultor y pescador se transforman lentamente a través de Leo Febres Cordero y después ahora Novoa en el poder neoliberal. Hay una línea muy ligazón en la configuración del poder político de las derechas, de las derechas. Entonces vamos a ver cómo la derecha actual, en su forma ultra, y la derecha, llamémosla así normal, son de esas raíces, de esas raíces. Bueno, ahora, el proceso concluye con los efectos producidos por el neoliberalismo en el Ecuador con estos gobiernos, especialmente Sixto, León, Borja, los que vienen después, Maguad, etcétera, y se produce tal grave de crisis interna por la deuda externa, eh, yo creo que los límites de propia inversión de capital determinaron que haya un proceso de crisis financiera bancaria. La crisis financiera bancaria del 2000, que se entiendo que fue por el traslado de los capitales bancarios a economía importadora, economía ficticia, fue lo que causó ese choque y produjo una crisis de graves consecuencias en la economía ecuatoriana que Maguad y después Novoa tuvieron que lanzar a controlar y a resolver la crisis bancaria, salvando el salvaje bancario y luego el proceso de dolarización. ¿Cuáles son las razones ya económicas, técnicas? Pues eso les dejamos a los especialistas sobre el problema de la No, pero dolarización. concentrémonos en el tema político, esta transformación de los partidos y de las fuerzas Ah, políticas ya, primero del periodo oligárquico, ¿no es cierto? Burgués terrateniente que acaba con las dictaduras, la fase de transición y de modernización que impone la dictadura, o sea que desde el aparato estatal se obliga a los partidos políticos, tanto de centro como de izquierda como de derecha, les obligan a modernizarse, y luego este primer periodo constitucional que acaba con la desaparición tan conveniente del presidente Roldós, ¿no es cierto?, en el que todavía se ensaya
la continuación de ese estado desarrollista de industrialización por sustitución de importaciones, pero que a partir de Hurtado empieza con los ajustes neoliberales. ¿Cómo se dio en la transformación de los partidos políticos? Tú contabas, por ejemplo, en el caso del FRA, ¿no? El FRA que venía después del El- asesinato de Abdón Calderón Muñoz, había la economista Cecilia Calderón de Castro mantenía una posición, a pesar de que ella era liberal, mantenía una posición de centro izquierda, sí, pero y el candidato que tenían originalmente, Hugo Ordóñez, ¿no es cierto?, mantenía sí, esa posición de centro izquierda, pero lo sacaron del camino, ¿no es cierto?, para terminar apoyando indirectamente a Febres Cordero, poniendo como figura a un banquero, hacía su seminario, que ya sí. prefiguraba la posición neoliberal. El socialismo comunitario de la democracia cristiana rápidamente se transformó en un neoliberalismo cada vez más descarnado, sin ningún tipo de disfraz, y la socialdemocracia de Rodrigo Borja rápidamente se convirtió en un social liberalismo, al menos mientras duró Rodrigo Borja, porque ya una vez que salió, ya pasamos al oportunismo rampante. Cuéntanos un poquito cuáles fueron estos procesos que se dieron para transformar internamente esas fuerzas políticas. Ay, como tú señalas, ¿no es cierto? Sí hay ese quiebre de una formulación política, llamémosla así si tú quieres, para no exagerar, una formulación política de centro de esas agrupaciones políticas y que de pronto se transformaron un quiebre ideológico, que se transformaron y dijeron la única salida es la salida neoliberal. Eso fue un congreso que hubo de la democracia cristiana, me parece que en el año de 1900, debe haber sido 1980 por ahí, en que da ese viraje definitivo. ¿Por qué se No, da pues en esa el quiebre? 80 todavía mantenían el socialismo comunitario. Ah, ya, entonces más tardecito se da ese quiebre definitivo. Yo no veo otra cosa sino el cambio de clase, de intereses de clase, de los elementos que hegemonizaron a esas corrientes. Por ejemplo, los banqueros del Banco del Pichincha y los banqueros, de alguna manera, que también fue Rodrigo Paz y que Produbanco. fue Produbanco. Y el gran jefe de Produbanco, como cabeza, que fue Simón Bachano. Ese cambio de clase determinó que ellos definitivamente digan, el Partido Demócrata diga, o los centristas digan, definitivamente vamos por el camino liberal. Cambio de estructura de clases interna, con esos nuevos liderazgos internos, con esas nuevas formulaciones que lo hicieron en sus propios partidos. Ahora, aparte de estos partidos más estructurados, en el caso de los partidos llamados populistas, tienes, que adrede los dejé aparte, ¿no es cierto? Tienes una reconfiguración de las bases sociales y de las redes clientelares, y ahí tendríamos, ¿no es cierto?, un viraje brutal de lo que fue el ideario de un Jaime Roldós y de sus herederos ideológicos como Alejandro Román Armendáriz, como Ah, otra ya, gente de su entorno más inmediato, a lo que fue la deriva cada vez más delirante de Abdalá Bucaram con el rodlosismo. Y en claro. el caso de CFP es evidente, ¿no es cierto?, que uno era el CFP de Asad Bucaram, que, no Y de, que otro a de los pesar de dos, ser anticomunista, no dejaba de ser antioligárquico, no dejaba de tener un compromiso popular, ¿no es cierto?, nacional, popular, significativo, a lo que fue el desastre de sus herederos con todo el tema ya descompuesto, ¿no? Inmediatamente descompuesto. claro, el populismo no es, en el caso del Ecuador, desgraciadamente, no es igual al populismo de América Latina. Yo sostengo ahí con la tesis de Agustín Cueva, en el sentido de que el populismo fue un proyecto oligárquico directamente. No fue un peronismo, no fue un tenentismo, no fue un aprismo, no fue un
El Pérez Jimenismo, cardenismo. creo que es en Venezuela, Un cardenismo en México. un cardenismo en México, no fue ese en el caso ecuatoriano. Y esa es la tesis me parece central porque si uno lo analiza muy bien, en el sentido de que esos fueron instrumentos directamente de esas bases Bueno, de y migrantes. más radical es Rafael Quintero en el mito del populismo que menciona que Velasco Ibarra fue una extensión del Partido Conservador que había agotado su representación a través de, o de la Iglesia Católica y los terratenientes, digamos, que había agotado su representación a través Velasco Ibarra era conservador, para, ideológicamente. pero además el hecho de que, y ahí pone una serie de evidencia estadística Ah, ya. respecto a las redes clientelares locales que hicieron, que eran controladas por la iglesia y que hicieron ganar a Velasco Ibarra en, por lo menos en la primera elección, ¿no? Ya. Entonces, para concluirte, aquí saco una hipótesis. El 2000 que estamos y las transformaciones de todos esos fenómenos que tú señalas, el 2000 es el quiebre definitivo hacia ya un modelo estrictamente ya directo de acumulación neoliberal. O sea, después de la crisis bancaria. Claro. Entonces, Pero antes de eso, te detengo un segundito. A ver, la crisis bancaria transformó lo que podrían ser considerados los cuarteles generales de las distintas fracciones de la burguesía, que eran los propios bancos. el señor, Y eso planteó, como decías, usando tu terminología, un movimiento brutal de las placas tectónicas del poder en el Ecuador, del poder que se venía constituyendo desde las guerras de la independencia, que era el tema regional, porque fueron barridos básicamente los cuarteles generales de esas fracciones oligárquicas de la costa, ¿no? Básicamente desaparecieron los principales bancos de la costa y de los ah, ya, grandes solamente quedó el Banco de Guayaquil. Cuéntanos cómo se reestructura esa situación. Además, ya para esa época vivías en Guayaquil, ¿no? sí hay ¿cómo estaba pensándolo? En el sentido de que después de la crisis, el golpe certero es al modelo oligárquico de estructura del poder. Ese es el efecto de la crisis financiera, la crisis bancaria, ¿no es cierto? Y del poder oligárquico. Sabes que el Banco del Progreso, tú sabes de quién era. Y ese es el que cae, ¿no? Y después cayeron otros. Banco Continental, etcétera, etcétera. De tal manera que el poder El oligárquico Filambanco con los concluyó. Isaías, claro. ¿Ah? Los El, Isaías, ¿correcto? pero ahí Es, habría que hacer último día del oligarquismo y primero de lo mismo. épale. Entonces, por ahí va. Es un golpe a la oligarquía, pero al mismo tiempo un golpe al cepalismo industrializador, al modelo que viene desde Roldós. Pero ese modelo quedó golpeado de muerte mucho antes, pues con la muerte de Roldós mismo murió ese modelo, ¿no? Pero había clase industrial, había intereses industriales que después fueron controlados por el sistema financiero y se constituyó el capital financiero en el Ecuador. Yo quiero avanzar, porque no tengo mucho tiempo, Adelante. al periodo ya de transición, porque hemos abarcado el periodo anterior a la coyuntura. Ahora, ¿cómo es el periodo de transición que va del 2008? Claro, 2000 en el caso de ecuatoriano, la crisis bancaria financiera. Pero en el mundo tenemos a la crisis mundial del 2008, desde los Estados Unidos, que dura hasta más o menos 2017 y continúa todavía actual los efectos finales, pero tengo un periodo histórico que va del 2008 a 2017. Tenemos una media horita por si acaso, Gerardo. Ya, tenemos que ver porque después vamos a tener que hacer otra, ¿no? Bueno, Porque no avanzamos a llegar a la no etapa te actual. preocupes, no te preocupes. Entra Ya. nomás a contar con el Entonces, ¿qué pasa con la transición que va del 2008 al 2017? Revienta la crisis bancaria en los Estados Unidos. Los economistas y los financieros y los monetaristas tienen clara la visión esa, pero hay un eje en la banca norteamericana y en los préstamos que hace la banca norteamericana. Y eso continúa bajo la forma depresiva hasta casi actualmente, 2008, con Biden. Los efectos de la economía mundial son terribles.
baja del comercio mundial, baja de las inversiones, disminución de créditos, altas tasas, periodo de la instauración de los llamados commodities, que fue un momento interesante, y ahí salió el progresismo, ¿no? Pero paralelamente a esta crisis financiera bancaria y sus efectos en cada uno de los estados nacionales, quieran o no quieran, no tienen soberanía, se produce la epidemia del COVID-19. El COVID-19 viene a agravar a la depresión económica, produciendo catástrofes del mundo, déficits del capital humano, cientos de miles de muertos, incremento de las demandas de salud al Estado, Estado sin capacidad ni presupuestos, sociedades del miedo y de la inseguridad. Y esos periodos, que dura 2 años, ¿no es cierto?, fue catastrófico también para la sociedad latinoamericana y ecuatoriana. Es una coyuntura compleja, porque la complejidad de estos dos fenómenos que acabo de indicar, se viene la complejidad de la problemática medioambiental, el problema del clima, el colapso ecológico, la crisis moral y los aspectos hasta ya de colapso social en la actualidad. Esta situación ya le vamos a denominar, había que ver su confluencia y sus relaciones entre todos ellos para como denominarla como una policrisis que vivimos. Los efectos políticos. Primero, por supuesto, antes de estos dos fenómenos, ya vino el desarme de todo el bloque soviético, de toda la economía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de su pacto de Varsovia, etcétera, etcétera. Es un momento en que se configura el poder político mundial bajo la forma de geopolítica unipolar en USA, un periodo determinado. Pero al mismo tiempo va lentamente ya resurgiendo por efectos de la mundialización la China como una economía de gran poder de crecimiento económico, pero crecimiento económico capitalista, bajo la dirección de un Estado comunista y de un partido único. Ese es el modelo. Las grandes modernizaciones de los grandes líderes de la República China configuraron ese tipo de desarrollo capitalista muy particular, que ya algunos están viendo como modelo para otras sociedades. Y no es propiamente la configuración de un imperialismo. Ninguno de los especialistas en la política, en el análisis del proceso chino, del modelo chino, como por ejemplo un Katz argentino, pueden sostener, o el mismo David Harvey, no pueden sostener que estamos ya ante un nuevo imperialismo. Es una economía en expansión, eso es, pero de corte capitalista. Y avanzan hacia el poder político con las configuraciones de los poderes regionales, ¿no? De la ASEAN, el gran estrecho entre Rusia y China, y ahora con los BRICS. Entonces ya se configura el nuevo poder que le va a disputar a la hegemonía unipolar de norteamericana y de la Unión Europea. Ese es el conflicto geopolítico mundial. Los efectos producidos en los estados nacionales y en las economías, hay un cambio de estructura de clases, especialmente de las clases afectadas por los efectos de los modelos neoliberales. Tenemos clases medias empobrecidas, clases medias empobrecidas que eran la base de la socialdemocracia y de los partidos centristas. Todo lo que se llama el precariato, el trabajador terciario, el trabajador uberista,
el campesinado pobre y el campesinado parcelario, los sectores informales y poblacionales de las ciudades, la migración al norte. Esas son las nuevas formas de presencia de las demandas sociales y de las clases sociales. En esta perspectiva, hay ya una configuración de las dos tendencias que vamos a analizar después en el aparecimiento de los llamados progresismos, ocupando el puesto de la socialdemocracia y de las izquierdas, y la nueva derecha, fascistas, libertarias, que ocupan los puestos de las viejas derechas. Falta un tiempito, Gerardo, para hacer a grandes brochazos un análisis de las transformaciones de la izquierda y de la izquierda revolucionaria en el Ecuador desde los años 80 para acá. Bueno, eso yo quisiera proponerte que ese tema, ese aspecto, está fijado en el temario, que lo tengo, pero eso vamos a hacerlo cuando hablemos del problema de la unidad de las izquierdas, De acuerdo. ¿no? Para eso. Adelante. Yo solamente termino, porque ya son las 4:00 y pico, solo termino cómo fue este periodo en el Tenemos un Ecuador. cuarto de hora todavía, Gerardo. ¿Cuánto? 15 minutos. Ya. En el Ecuador, este fenómenos mundiales es a través del régimen progresista, del 2007 al 2017. Es un fenómeno que aparece en América Latina, y en particular en el Ecuador. Ya vamos a ver y analizar lo de América Latina posteriormente, pero en el caso del Ecuador, para no irnos de este periodo de transición, es el aparecimiento de este gobierno progresista de Rafael Correa, a partir de la crisis bancaria del 1999-2000. Él sube, después de pasar por Lucho Gutiérrez, etcétera, etcétera, y los golpes, el gobierno de Conaya con los Gutiérrez, etcétera, etcétera, aparece ya definitivamente el gobierno, una propuesta de recuperación, pero de carácter antineoliberal. Una propuesta de carácter antineoliberal, que debería haber sido asumida por izquierda y es asumida por una fracción que aparece como el abanderado de la lucha para la deuda externa, de Rafael Cordero Delgado. En su grupito, ¿cómo se llamaba? Ese sobre la deuda externa, ¿cómo se llamaba el grupo ese? Bueno, el efecto también es de la dolarización, ¿no es cierto? Y el efecto de las políticas de los gobiernos se produjo ese movimiento social que se llaman los forajidos. Y ese movimiento social que fue multiclasista produce como efecto la caída de regímenes políticos y la posibilidad de unas elecciones del triunfo de Correa, cuando era un profesor. Pero la historia produjo ese fenómeno, pero produjeron las crisis que vienen de 2000, 1999-2000 para adelante, y la crisis de los partidos, etcétera, etcétera, y la crisis de la izquierda. Y ahí veremos todo eso. Entonces, el programa que se formula es un programa antineoliberal. El programa que se formula es abatir un plan de desarrollo del suma causa. El fenómeno es la conformación del apoyo a esta propuesta de sectores de izquierda, de centroizquierda, sociales, especialmente yo diría más que políticos, de este apoyo social que hubo. Claro, pero había amalgamados, porque era muy heterogéneo, amalgamados por ese antineoliberalismo del que hablabas. Correcto. Y por último, claro que ante ese fenómeno sí hay indicios, dos indicios. Uno, de reconfiguración de la derrota de la oligarquía y de sus representantes. Hay una recuperación con el poder regional del Partido Social Cristiano y de Nebot, ¿Cómo opera eso? en que el mismo gobierno de progresista de Rafael Correa no tocó
el poder oligárquico de la región Guayas y la región Los Ríos. Es la base del poder social cristiano, que recién fue derrotado en las urnas, ¿no? Bueno, pero fue una parte significativa, fue que le rompió la capacidad de chantajear, la capacidad de apalancarse que tenía desde el legislativo a través de los presupuestos y de la fiscalización a los ministros, sobre todo a los ministros de finanzas y a los gobiernos autónomos descentralizados. Ya, pero hubo esa configuración, digamos así, como que se conservaron su poder regional En el para sentido de después las más tarde redes aparecer. clientelares, dices tú. Ah, En el sentido de las redes clientelares, porque ya te digo, en términos ya, del poder pero que había logrado Febres Cordero, el poder desde la oposición, básicamente quedó quebrado, ¿no? pero con los gobiernos locales, en poder, Sí. los municipios. Ese, y si no, yo voy a hacer una pregunta quizás hipotética. ¿Qué política se emitió desde el gobierno progresista para golpear el poder político oligárquico que quedó reminiscencias y que renació de ahí? La fijación del precio del banano, la confiscación de la expropiación de Pero la ese clementina. no es el Partido Social Cristiano, ese es Alvarito. Mm, puede ser. Partido Social Cristiano es Bueno, la electrificación, territorio ¿no? urbano La electrificación, ¿no? y territorio urbano, Mm. puertos urbanos de Guayaquil, etcétera, etcétera. Ese es el poder del social ¿Cuál cristianismo. crees que fue el sector más golpeado por el gobierno reformista de Rafael Correa? Ese capital bancario de los Isaías, de los Aspiazu, Que eran de los soportes Ortega, fundamentales del Partido ¿ah? Social Cristiano, ¿no? De los Ortega, de los Ellos de Banco los demócratas Continental, cristianos. también fue lo de Machala. ¿Recuerdas que al Alvarito le quitaron la hacienda, no? Entonces ya hay esa posibilidad, pero ahí se conservaron el poder regional, que es el que les permite organizarse más tarde, ya en la actualidad, permitieron reorganizarse como poder nuevamente, ¿no? Pero se van a fraccionar ahí, porque vemos que ahí está Nebot, está Arazo y está Novoa, Daniel. Ahí aparecen los nuevos tendencias de la derecha, desde ese proceso. Pero también aparecen dos sujetos históricos fundamentales, históricos orgánicos de la sociedad, que son la Alianza País o Revolución Ciudadana ahora, con el proyecto del progresismo, y aparece el movimiento indígena Que bueno, como en realidad, como reivindicación étnica, pero ese empieza en el Inti Raymi de 1990, ¿no? el primer levantamiento. Pero cuando se vuelven sujetos políticos, es desde 2000 para adelante. Me tocó a mí estar en la asamblea del movimiento indígena, porque yo desde Guayaquil dirigía el problema de los 500 años que hacía la CONAI. Entonces participé en la asamblea donde se elaboró lo que se llamó el, el mandato indígena. Ya no que plataforma de lucha ni nada de esas cosas sindicales, sino el mandato indígena, que fueron una serie de reivindicaciones, fundamentalmente territoriales, plurinacionales, del Estado, culturales, interculturales. Y eso fue un proyectazo. ¿Qué año fue esto? 1990, en el Congreso de 1990, que yo estuve ahí, fui el único mestizo. Y de ahí se toma la decisión del levantamiento indígena número 1, 1990, que fue en realidad un movimiento explosivo, porque nació de las raíces. Fue antiglobalizador.
Los indígenas del campo, agricultores, en sus chacras, lo que pedían era bajo del costo de los insecticidas, porque si no, no podían producir. Y de eso viven. Era antiglobalización, anti-neoliberales también, y eran progresistas también, pero tenían un proyecto cultural muy importante. Se constituyen las dos formas orgánicas. ¿Cómo funciona eso? Eso lo vamos a ver entonces cuando analicemos el nuevo ciclo actual, que será en otra oportunidad. ¿Te Bueno, parece? bueno. Me parece muy bien. Tenemos ojalá pueda ser próxima semana, misma hora, mismo canal. Puede ser. ¿Ya? Bueno, bueno. Nos conectamos y Gerardo, muchas gracias por la escucha. unas palabras finales para cerrar, digamos, una visión de conjunto de qué es lo que, de qué es lo, cuáles son las grandes transformaciones que vale la pena retener para nuestra audiencia. No, la primera este es un ciclo del 2000, perdón, desde 1973 hasta el 2024. Es un periodo y un ciclo neoliberal con contradicciones que producen fenómenos centroizquierdas, progresistas, ¿sí? Pero es un periodo de hegemonía neoliberal. Ujú. Date cuenta de que fundamentalmente desde Hurtado vino todo el neoliberalismo hasta actualmente. Fueron de un pequeño intervalo, ¿no? Que ahí está el progresismo, pero aparece el progresismo como elemento contradictorio hegemónico. Segundo elemento fundamental me parece que es la configuración, ¿no es cierto?, de un Estado, pero eso sí es un Estado que es un Estado estrictamente neoliberal, bajo los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, que se constituye como un Estado autoritario, como un Estado de excepción, funcionando como Estado fallido, que es lo que tenemos hoy. Ese es el tipo de Estado que se viene configurando. Y tercero, la configuración de los dos sujetos de liberación, llamémoslo así, de transformación o de cambio, que es donde está el progresismo y el movimiento indígena. Son los dos sujetos, no hay más, no hay más. La centroizquierda ya no existe. Esos tres aspectos son sustanciales. Claro que cada uno de ellos tiene su propio momento de estructura de clases, ¿no?, que han ido configurándose, especialmente en el último proceso, que hay una reconfiguración de las clases y eso ha permitido su existencia. Pero son las hipótesis que hay que conversar, que hay que debatir y con nada más. Bueno, Esclarecimiento. que quede pendiente, que quede como abrebocas para nuestra próxima sesión, Gerardo. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Igualmente, gracias. Cuídate.